De verdad que sí es un honor saber con eso, y además una gran responsabilidad, porque después de 3 días de estar aquí empapándonos de todas estas experiencias tan agradables y tan enriquecedoras, pues el compromiso de verdad no es nada sencillo, ¿no? Entonces, lo primero que les voy a decir es que yo vengo de una universidad que está aquí en México, a 315 kilómetros de la Ciudad de México, hacia el suroeste. Es una universidad estatal que tiene 90 años de antigüedad, de las más antiguas de aquí de México. Y la Escuela de Arquitectura de la cual vengo a hablar está cumpliendo 29 años. Entonces, es el contexto en el cual se mueve esta plática. En México, en este territorio, tenemos aproximadamente 150 escuelas de arquitectura. Entonces, en 150 escuelas de arquitectura podemos encontrar una gama diversa, enorme, entre las maneras de enseñar arquitectura, en la manera de llevar las clases en la formación del arquitecto. Bueno, pues lo más notorio es entre las escuelas públicas y las escuelas privadas. Las escuelas privadas generalmente cuentan con muchos recursos, con plataformas institucionales muy especializadas, muy sofisticadas, y que eso les permite hacer muchas cosas. En esta universidad de la cual yo vengo, efectivamente tiene una plataforma institucional y tiene recursos adecuados para hacer lo mínimo indispensable. Entonces, yo de lo que voy a hablar precisamente es de la web 2.0. Entonces, la web 2.0 es una versión de la web en la cual la mayor parte de los recursos son de acceso gratuito. Entonces, el proyecto, la primera anotación que hago sobre el proyecto es que es un proyecto con 0 recursos, con 0 pesos, con 0 dólares, más que con puro conocimiento. Entonces, ese es el contexto en el que se ve. Y para esto, para tratar de situarnos un poco más, las investigaciones de Manuel Castells en cuestión del uso de la red siempre habla de grandes diferencias entre los países del tercer mundo y los países más avanzados, y que el gran reto de la red es precisamente evitar esas diferencias, el tratar de equilibrar un poco esa posibilidad que tienen todas esas instituciones con grandes recursos y las instituciones del tercer mundo y de una parte del tercer mundo que tienen acceso a muy pocos recursos. Bueno, cuando hablamos de comunicación, no podemos desligar de ninguna manera la información. Son como dos sistemas emergentes que han ido siempre de la mano. O sea, cuando se habla de una cosa, se tiene que hablar de la otra. Y en cuestión de la información, que realmente es lo que nosotros en este proyecto tomamos como la materia prima más importante para el conocimiento. Bueno, tomamos alguna idea de Brenda Derby, en la cual, en resumidas cuentas, la información no es neutral. O sea, la información es la organización de los datos para crear una unidad que nos pueda dar un conocimiento, y entonces, a final de cuentas, esa información pues depende de cómo se organicen esos datos, de cómo se manejen esos datos. Y aquí un pequeño esquema también tomado de la autora anterior, en el cual nos muestra cómo los datos se conforman y se organizan en información, y esto nos da la posibilidad de tener un conocimiento, un saber. Entonces, bajo este principio es el cual estamos formando este proyecto. Y bueno, si hablamos de la formación del arquitecto, no lo podemos quitar esa parte circunstancial de la arquitectura, esa situación que a veces, en muchas ocasiones, en lo que es las escuelas
no se enseña, como son las posibilidades económicas, políticas, culturales, de los promotores, todo ese esquema que permite materializar la arquitectura. Bueno, pues depende no solamente de la formación, sino de todo este sistema. Y para tratar de contextualizar un poco, bueno, la misma arquitectura tiene pues ahora una multidisciplinariedad, una multidimensionalidad, que de verdad es muy complicado tratar de aprender con un solo concepto. Entonces, bajo esa idea se mueve el proyecto. Y aquí, bueno, la parte más importante del proyecto, el modelo didáctico, que es el saltar de un sistema convencional de aprendizaje a un sistema que se trate de enseñar de otra manera. Entonces, 6 de estos puntos son como el fundamento, la idea de llevar este curso, que más adelante vamos a ver algunos resultados. Yo pongo en primer lugar, pues es que en un ambiente de autoaprendizaje, donde el maestro deje ese lugar preponderante en la formación, sino que sea un actor que vigile el procedimiento, que motive a los alumnos, que lleve a cabo una propuesta de organización del curso y que el alumno tenga libertades para poder expresarse, para poder manejar ciertos aspectos y que el resultado sea un poco más dependiente de él, ¿sí? Entonces aquí es muy importante que el profesor tenga esa capacidad para motivar. Ya después vamos a ver qué perfil de profesor. En algunas presentaciones en la mañana, factores comunes que estuvieron cuestionándose es el papel que desempeña el profesor en los procesos de enseñanza. Es decir, mucha inercia por adoptar estas tecnologías, mucho desconocimiento y por lo tal mucha prohibición de usar estas tecnologías. Entonces, al final de cuentas, son 6 aspectos muy importantes del modelo didáctico que se sintetizan en eso, que hay una posibilidad de interacción, de autogestión y de posibilidad de libertad para el alumno que pueda hacer cosas interesantes. Tratando de sintetizar este modelo, lo hago tomando o prestado un esquema que el doctor Montañola y la Universidad Politécnica de Cataluña maneja mucho, que es lo dialógico, lo que nos permite ir entre 2 puntos opuestos y que ese tránsito entre 2 puntos opuestos nos dé la posibilidad de enriquecer el concepto que estamos trabajando. Es decir, podría ser entre la práctica y la teoría, entre lo científico y lo artístico, entre lo virtual y lo real. Entonces, este modelo dialógico trata de ir en esos 2 sentidos y que en ese trayecto tengamos la posibilidad de enriquecer el proceso de enseñanza. Y bueno, pues como ya lo había comentado, pues el profesor debe tener cierto perfil. Entonces, en nuestras universidades, realmente si hacemos un análisis a conciencia, y esto quedaría como una buena posibilidad de investigación, el porcentaje de profesores que imparten clase en estas 50 escuelas de arquitectura en México, yo me atrevería a decir que un 50% está totalmente desligado y desvinculado de estas tecnologías. Y bueno, veo por ahí algunas afirmaciones que por supuesto son de los alumnos, los profesores nunca lo vamos a reconocer, ¿sí? Entonces ese es un problema muy grande aquí en la educación de la arquitectura en México. Y qué bueno que el alumno, cuando se siente motivado a utilizar estas tecnologías, pues empieza primero un poco desconcertado, empieza como a tratar de un poco de desmitificar que todas esas
herramientas de la web 2.0, como pueden ser los blogs, como pueden ser los Wikipedia, como pueden ser todas estas herramientas, no son solo para divertirse ni para pasar el rato, sino son para una aplicación didáctica. Y bueno, dentro de todo este esquema encontramos que hay una posibilidad de que el taller no sea totalmente en línea, sino que también sea presencial. Este proyecto piloto es sobre 2 cursos de composición arquitectónica, que es, en unos lados les dicen composición arquitectónica, en otros lados les dicen proyectos, en otros lados es diseño, pero al final de cuentas es la materia más importante, la asignatura más importante de lo que viene a ser la formación del arquitecto. Entonces, es muy complicado a veces el romper el esquema que generalmente está establecido aquí en México, que es en un taller de trabajar prácticamente todas las horas de clase en el taller y con la asesoría del profesor. Esto porque muchas veces el manejar gráficos, el manejar planos, el manejar archivos CAD son demasiado pesados y si nuestras plataformas son tan débiles y nuestros recursos son tan cortos, a veces es muy complicado hacerlo. Más sin embargo, se trató de hacer y se trató de hacer con la web 2.0. Entonces el modelo bajo el que inicia este proyecto es las instalaciones de la misma facultad, lo analógico, y lo digital, bueno, pues 3 proyectos. El primero es taller virtual de arquitectura, el segundo es información digitalizada de arquitectura y el tercero es simulación educativa. Para esto, bueno, estamos trabajando sobre el primer proyecto, que es los talleres de composición, el taller virtual de arquitectura, que bueno, en otro ámbito, en una escuela con todos los recursos, con un Blackboard, con todas las posibilidades tecnológicas, pues realmente esto no tendría ninguna novedad. Entonces ese es el hardware con el que contamos, la red universitaria. Y bueno, y aquí la parte más amable, la parte que nos permite hacer muchísimas cosas, que es desde los wikis, los blogs y los free webs y muchas de estas cosas. Esto a partir del 2000 es cuando empieza a tener más auge, o sea, las redes sociales y todos estos servicios que se prestan. No puedo decir que es en el 2000, antes hay muchos intentos, pero yo creo que no eran tan flexibles esos instrumentos, entonces era muy complicado, todavía tenías que saber utilizar el lenguaje HTML para poder hacer una página en GeoCities o en cualquier otro lugar. Entonces, el principio de este taller es ir de lo individual al grupo y hacer una red social. Y aquí voy a presentar 3 ejemplos de resultados de proyectos, que estos fueron hechos en 16 semanas de clase, con alumnos del 5º semestre y con alumnos del 5º año y del 3er año. Entonces, hay que puntualizar que los alumnos del 5º grado son alumnos que en 9º semestre tienen que elegir un tema para desarrollar su tesis. Entonces, de repente los tiempos son muy tiranos porque en 16 semanas tienen primero que buscar un tema para realizar su tesis y después realizar todo un proyecto. Entonces, en ese inter 16 semanas es algo complicado y sobre todo cuando yo empecé a trabajar con ellos, yo les pedía que llevaran sus laptops. Entonces empezaron a llevar 2 laptops de un grupo de 18 personas y al final del curso ya todos tenían su laptop, sabían que tenían que hacerlo, que era una necesidad y que bueno, eso nos iba a redituar. El primer proyecto es el de una mediateca en la ciudad de Morelia. Entonces vemos la aplicación de toda la web 2.0 desde Google, o sea, desde la información geográfica que está en la red y que nos sirve para poder empezar a analizar la situación del problema arquitectónico.
Después, bueno, pues toda esta información fue subiéndose a la red, fue revisándose por los mismos alumnos, haciéndose comentarios unos con otros y tratando de definir ya algunos puntos donde pudieran empezar a diseñar. Entonces, esta es la propuesta. Claro, este chico usa muy bien que es el CAD, y entonces, bueno, pues ahí el resultado de su proyecto, que es una mediateca, y toda la conceptualización y todo el análisis de la estructura, del soporte material, el análisis de lo que es todo el proyecto constructivo a nivel esquemático. Pasamos a otro proyecto. Este es un proyecto de reuso de un edificio existente en la ciudad, que es un poco más con un discurso metafórico, con un discurso histórico, con un análisis más conceptual, no tan tecnológico como el anterior. Entonces, ahí el pro, o puede ser que el contra, es que cada uno tenía proyectos diferentes. Entonces, cuando en los cursos nosotros tenemos un curso que todos hacen, o una terminal de autobuses, o un aeropuerto, o el tema que sea, pues bueno, todos están haciendo el mismo tema, pero aquí en estos cursos cada quien estaba haciendo un tema diferente. Entonces, el análisis histórico y pues una referencia metafórica y los análisis de los programas arquitectónicos. Y bueno, pues ahí está. Algunos resultados ya de propuestas para reuso del edificio. Y bueno, por último voy a presentar un ejemplo de un taller de tercer grado que se hizo en equipo y que ahí todos estaban haciendo el mismo trabajo. Entonces era una unidad deportiva. Entonces empezamos con las tecnologías de la web 2.0 desde Google Earth, el análisis del lugar y algunas fases de conceptualización, organización espacial, etc. Y bueno, láminas ya finales del proyecto y presentación. Bueno, ante estas dos vertientes de decir que la tecnología puede guiar el proceso educativo, o que el proceso educativo es el que debe guiar a la tecnología, podemos pasarnos, yo creo que todo el congreso, y pues sacaremos algunas conclusiones, pero la verdad absoluta yo creo que queda pendiente para cada quien. Pero desde el punto de vista del taller está que lo más importante es que el proceso educativo sea el que se reestructure y que ponga nuevas metas didácticas, sobre todo el aprender a solucionar problemas, el aprender a confrontar una situación en la cual se da la arquitectura, y que las tecnologías ahí están y que son las que debemos utilizar, pero que realmente las tecnologías no son las que deben llevar el proceso educativo. Y bueno, pues ahí está la dirección de la página y estaba intentando conectarme. Y bueno, esta es la página. Ustedes vieron cuando puse en Google la búsqueda, pues enseguida me dio el primer renglón, pues, quiere decir que están muy bien rankeadas. Y bueno, tenemos 4,000 visitas, y que en este taller virtual pues, yo puedo observar a mis alumnos. Creo que no. Bueno, en síntesis, eso es la propuesta de la web 2.0 que nosotros estamos utilizando en una universidad con 0 recursos. Eso es todo. Pasamos a la sesión de preguntas. No sé si alguien tiene una pregunta. Si no tenemos preguntas, nos queda más entregar. Muchas gracias. Muchas gracias.